usted lo puede buscar. En todo el Antiguo Testamento no había una forma o una ceremonia religiosa para el matrimonio. Tampoco había un contrato, por decirlo así, matrimonial como el que ahora conocemos del registro civil. No lo había. Amén. No lo había. De tal manera que los hombres, las mujeres, las parejas se unían en matrimonio de una forma tomando en cuenta principalmente el amor, única y exclusivamente el amor, el sentimiento de amor de un joven hacia una señorita o de una señorita hacia un joven. En algunas ocasiones, en aquellos años, los padres intervenían en el matrimonio de los hijos y los daban en matrimonio a las hijas, las daban en matrimonio con los muchachos que ellos deseaban, que ellos conocían, estando claramente y puestos de acuerdo los padres de los dos contrayentes, de los dos cónyuges, que para ese tiempo, aún desde la niñez, ya los daban en matrimonio, ya los podían dar en matrimonio. Y no era un contrato así 100% contrato como los que conocemos ahora, pero sí había un compromiso mediante firmas de los padres y de las madres, de la novia y del novio. Había un compromiso de parte de los padres del novio para dar una dote a la novia. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esto no tenía nada de religioso. En esto no había ninguna ceremonia religiosa, ningún rito religioso, no intervenía ningún pastor como los de ahora, ningún sacerdote. Bendito sea el nombre de Jesús. El que intervenía era el juez, lo que lo acerca más a un contrato civil, sí, que a un contrato matrimonial religioso. Amén. Pero lo que tenía aquella ley de parte de Dios acerca del matrimonio era que cuando estaban ya dado dos novios, un joven y una señorita en matrimonio, o niños como fuera, cuando ya estaban dados en matrimonio y las firmas ya estaban dadas y el compromiso estaba dado delante del juez, delante del patriarca, aquel matrimonio era inquebrantable, irrompible. No había forma ni manera ninguna de echarse para atrás. No era como hoy en día, que los novios van al juez de registro civil o al sacerdote o al pastor de X religión a solicitar el contrato matrimonial, siendo ya jóvenes que ya en cierto modo ya pueden tener relaciones sexuales. Sí, en aquellos años no, porque muchos eran dados en matrimonio desde la niñez por parte de los padres. Y aquel matrimonio, aunque fuera desde la niñez, era inquebrantable, irrompible, porque formaba parte de la ley de Dios. Y voy a repetir, si ustedes y yo buscamos un matrimonio religioso, en la Biblia no lo vamos a encontrar. Si no lo cree, puede buscarlo. No lo va a encontrar. No había ninguna ceremonia religiosa, ningún rito matrimonial religioso, ni siquiera un contrato religioso para el matrimonio. Pero sí había una ley, y esa ley consistía en que cuando los novios
eran dados en matrimonio, aunque fueran niños, aquel matrimonio era inquebrantable, irrompible, no había forma de desbaratarlo, y la única forma de desbaratar aquel matrimonio, como dijo el Señor Jesucristo, era por causa de fornicación. Por causa de fornicación. Entonces sí existía el divorcio. Para aquellos sí. Porque recordemos que muchas veces eran dados en matrimonio desde la niñez. Y el matrimonio no se consumaba hasta que se realizaba el acto sexual, hasta que se juntaban en uno solo. Hasta entonces era cuando se consumaba el matrimonio. De tal manera que ellos sí podían caer en fornicación. Y era la única forma de repudiar a la mujer. Los maestros de la ley, los fariseos lo sabían. Algunos de nosotros hoy en día no lo sabemos. No nos lo han enseñado. No hemos leído bien la escritura para entender estas cosas. Y pensamos muchos erróneamente que cuando se habla aquí de la fornicación, se está hablando del adulterio y decimos, es que si mi mujer adultera, yo la puedo dejar, yo me puedo divorciar de ella y me puedo casar con otra. No. Y la mujer también piensa lo mismo. Si mi esposo adultera, fornica, piensan que es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. En ello se podía dar, porque recordemos, y es conforme a lo que está escrito también, que el matrimonio no se consumaba hasta que no se juntaban. Era irrompible aquel contrato, pero si había un caso de fornicación, entonces se disolvía aquel matrimonio. Pero ya después de que los dos se habían juntado en una carne, después de que los dos habían tenido la relación sexual, era inquebrantable. Y ya después no había pretexto de que el hombre dijera, es que la mujer que yo tomé por esposa adulteró. No había razón. Sino que por la dureza de sus corazones, dijo el Señor, Moisés les permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Algunos tal vez lo hacían como un desquite, tal vez pensaban, como machistas que eran, que su mujer había adulterado, había fornicado, mejor dicho, antes de llegar ellos al acto sexual, y lo tomaban como un desquite. Otros tal vez sí tenían razón y se desquitaban, y otros pues lo que querían era simple y sencillamente tener otra mujer y dejar aquella, la cual ya no les gustaba, ya les había cansado, ya no querían. Por eso les dijo el Señor, por la dureza, versículo 8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Sí, o sea que al principio, amados amigos, amados hermanos, no había divorcio para nadie. No había. Y Moisés les permitió darle carta de repudio a la mujer, a los hombres. Les permitió eso por la dureza de los corazones de ellos. Sí, no porque Dios lo quisiera. No te engañes, amado amigo, amada persona que me estás escuchando. No hay divorcio permitido por Dios. ¿Sí? Entonces, quiere decir que Dios les dictaba las leyes.
y esa del matrimonio formaba también parte de la ley de Dios, no religiosa, sino civil, teocrática, o lo que es actualmente por lo civil. En la Biblia no se menciona ni un solo matrimonio religioso, sino civil, pero teocrático, siguiendo las leyes divinas, las leyes de Dios. ¿Sí? Moisés no era un sacerdote, no era un pastor, sino un patriarca o un juez. O sea que Jesucristo no acepta el divorcio y les recuerda que al principio no fue así. Ellos quisieron hacer caer al Señor Jesucristo en una palabra maldicha en contra de la palabra escrita que ellos conocían, pero no pudieron hacerlo porque Él era el mismo Dios. Él era el que había dado aquella palabra que se dio al principio. Él la conocía. El diablo allí estaba metiendo su cola, tratando de hacer quedar mal a Dios con Dios mismo. ¿No? ¿Cómo ven ustedes? Nunca mente. En el libro del Génesis, bendito sea el nombre de Jesucristo, en el capítulo 2 del libro del Génesis, bendito sea el nombre de Jesús, capítulo 2, versículo 18 al 24, vamos a leer lo que se les dijo al principio. Vamos a leer. Capítulo 2, versículo 18 al 24, les dice el Señor, ¿verdad?, a Adán y a Eva. Génesis capítulo 2, versículos 18 al 24, en el nombre de Jesucristo. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trájolas a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a toda animal del campo. Todo, mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y trájola al hombre. Y dijo Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegaráse a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dios, al principio, Él llevó a efecto el primer matrimonio entre Adán y Eva. Él, no había allí ningún sacerdote, no había allí ningún pastor, no había allí incluso ningún juez de registro civil. Dios ministrando aquella boda, Dios mismo en persona. Bendito sea el nombre de Jesús, porque esta situación del matrimonio no es un invento del hombre mentiroso, del hombre que desconoce la presencia y el poder de nuestro Dios, pero tampoco es un invento del hombre religioso, que lo único que ha hecho es inventar religiones por todos lados. Mas esto, bendito sea el nombre de Jesucristo, esto es invento, o mejor dicho, creación de nuestro Dios para hacer hombres y mujeres felices. Y esto fue porque al principio Dios vio a Adán solo y Dios quiso hacerle una ayuda
idónea, bendito sea el nombre de Jesús, y no la halló entre ninguno de los animales